esta zona para vivir cerca del canal, en plan, ostras, mire qué guay, mucho verde, mucha agua, y al final viviendo allí se dan cuenta que están chupando todo el diésel de las emisiones de los barcos que están ahí. Entonces estos vecinos que viven en esta zona querían saber si les convenía qué parte de la casa, si el jardín de adelante o de atrás estaba más contaminado y dónde les convenía pasar su tiempo libre o a qué nivel llegaba la contaminación. Entonces trabajó con estos grupos de vecinos en estas calles en particular, estas zonas en particular, con sensores de calidad del aire que miden gases y partículas en el aire. Luego hemos hecho pilotos también con niños. Esto para mí es uno de las áreas que me gustaría investigar más a futuro porque creo que puede llegar a ser muy potente. En el Smart Kids Lab en Ámsterdam fue un piloto con unos 3.000 niños que aprendieron a crear sensores medioambientales y la idea fue de ir desde sensores analógicos. Vosotros sabéis que con la col lombarda, por ejemplo, ¿cómo se dice aquí? ¿Repollo? ¿Le decís? Repollo rojo. Podéis hacer sensores de acidez, de pH. Eso es muy guay. Y con vaselina y cartones de leche puedes hacer unos sensores de calidad del aire, de partículas en el aire. Entonces, la idea era trabajar con los niños para empezar a entender el concepto de la sensorización ciudadana y que ellos puedan empezar a crear sus propios sensores y luego avanzar hacia la complejidad de los sensores digitales y entender cómo ellos pueden actuar sobre, digamos, para detener el cambio climático, apropiando esas tecnologías y creando, y bueno, es toda una serie de actividades que involucran a los niños. En Barcelona, el Fab Kids Lab se centró no solo en esto que os explico de los sensores, sino también en la fabricación digital, para que ellos pudieran empezar a entender cómo pueden fabricar sus propias tecnologías. Aquí hay un niño colgando un alimentador para pájaros, que era parte de la historia. La historia era entender cómo la contaminación afecta a los pájaros y entender cómo ellos pueden utilizar, analizar qué zonas tienen menos contaminación y atraer que los pájaros vayan hacia esas zonas, fabricando estos feeders y colocándolo en estas zonas para desviar los pájaros de las zonas contaminadas, ¿entiende? Una de las cosas que aprendimos aquí, os puedo mostrar luego el vídeo, es muy guay, pero una de las cosas que aprendimos aquí es que para poder hacer participar a los niños, vas a ser capaz de generar una narrativa más potente que les permita a ellos integrar realmente cuestiones abstractas como datos y sensores dentro de algo más entendible por ellos. En este caso, lo de los pájaros fue un entry point muy, muy potente. Otro de los pilotos que hicimos en Ámsterdam es el de GammaSense. Esto es un sensor más que todo es un algoritmo. Hemos descubierto que podemos utilizar la cámara del ordenador, la webcam frontal del ordenador y de los teléfonos móviles con un algoritmo muy simple. Si uno pone una cinta negra o una cinta con un papel metal, como el foil frente a la cámara, si uno ve puntos blancos, es altas concentraciones de radiación gamma en el entorno. Eso ha sido muy útil para comunidades en Maastricht, en una zona de Holanda, donde hay estaciones nucleares. Y los vecinos siempre tienen como esta duda, ostras, ¿cómo hago si quiero monitorizar que no haya aquí accidentes nucleares, que no haya emisiones de radiaciones gamma en el entorno y tal? Y esto fue lo que hicimos. Es un proyecto que, claro, es tan fácil de hacer que ha generado muchísima más tracción de participación. Lo que os quiero mostrar con estos ejemplos diferentes es que no va siempre de pensar en un Arduino, un Raspberry Pi, un sensor, sino que, como os decía ayer, es cómo tú enfocas y dices, ok, ¿qué es lo que realmente puedo medir? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Qué es la forma menos costosa, más abierta de lograr esto? En Barcelona, nosotros, los 3 pilotos,
los hicimos de una manera un poco diferente. El primer piloto lo llamamos beta y cumplía la función de formar la primera comunidad de activistas de datos. Queríamos formar un grupo de personas que están dispuestas a contribuir para crear Data Commons y que iban con nosotros co-crear tecnologías, co-crear métodos y que están capacitados para que una vez que el proyecto termine, que termina ahora en octubre, ellos tienen todas las herramientas para dinamizar comunidades de ciudadanos que están teniendo problemas medioambientales. Esto significa que ya no me necesitan a mí. Esto puede generar un movimiento emergente de activistas ciudadanos que son capaces de liderar sus propias iniciativas de ciencia ciudadana en la ciudad. ¿Se entiende? Esto obviamente implica trabajar con la comunidad y un poco relacionado a una pregunta que me habían hecho ayer de cómo se podía trabajar en entornos donde la gente no tiene conocimientos y tal. Estas eran personas que no necesariamente eran expertos en tecnología y se pudo trabajar con ellos para que aprendieran cuestiones de sensores, cuestiones de datos y están ahora capacitados, tienen sus sensores y están capacitados para hacer sus propias iniciativas. Con ellos descubrimos que en Barcelona una de las preocupaciones más medioambientales más fuertes que tenía la ciudadanía era de la contaminación acústica. Entonces, el tercer piloto decidimos enfocarnos en contaminación acústica. Esto es para mostraros un poco. En el beta pilot desarrollamos todas las tecnologías que nos sirvieron para convocar a ciudadanos que quisieran participar en el último piloto, que era de contaminación acústica. Esto implicó no solo hacer un nuevo desarrollo de los sensores Smart Citizen Kit. ¿Quién era? Uno que me había dicho que tenía uno, era un chico que estaba por aquí. Bueno, este sensor, ¿alguno lo habéis usado alguna vez el Smart Citizen Kit? No funcionaba muy bien. Entonces había una necesidad de mejorar el diseño de manera tal que una persona que no fuera experta pudiera utilizarlo. Entonces yo pensé, qué mejor que colaborar con ciudadanos reales, no expertos, para codiseñar el sensor con ellos. Y de esta manera asegurar que, como ellos lo han diseñado, cualquier persona lo puede entender. Uno de los principales problemas que la gente tenía con este sensor era que no era fácil instalarlo. Esto implicaba la necesidad de inventar un nuevo sistema para conectar sensores. Un nuevo sistema para visualizar datos, un nuevo sistema, y todo esto lo hemos hecho con esta gente. Ellos inventaron, por ejemplo, este es José Carlos, un participante, él inventó una nueva forma de visualización de datos que los hace mucho más accesibles a los datos a través de proyecciones y tal. Y entre todos ellos construyeron este artefacto para el espacio público que se llama Noisebox, la construyeron en el Fab Lab y es una caja que tiene adentro un Smart Citizen Kit y cuando uno le aprieta el botón mide el ruido in situ y lo visualiza en esta tira de LED de 5 metros. Entonces cuando la línea se pone de roja es que estamos por encima de los decibelios que están emitidos en esta zona a esta hora. Era un sistema de visualización muy simple que permitió a la gente empezar a tener más conciencia sobre los niveles de ruido en el espacio público. Al poner esta caja en una intervención urbana en el espacio público, se empezó a acercar gente que tenía problemas que estaba harta del ruido en ciertas zonas y tal. Y así fue que se logró atraer a la comunidad con la que hicimos el tercer piloto. Este es el lanzamiento del tercer piloto, donde vinieron casi 80 personas en el barrio de Gracia de Barcelona, que atraídos por la Noisebox y convocados porque tenían una gran problemática de ruido, se acercaron para decir, o sea, queremos participar como somos parte de este movimiento. ¿Aquí también tenéis problemas de contaminación acústica? Sí. Y del aire también. Vale. Esto, como os digo, dio nacimiento al tercer piloto de Barcelona y el último de Making Sense. Terminó el mes pasado y
fue una de las experiencias realmente más gratificantes en las que yo he trabajado. Os voy a explicar un poquito cuál es la problemática y me voy a detener en particular en este caso de estudio, que es el más fresco, que acaba de suceder. Entonces, me podéis hacer preguntas si queréis de los otros después, pero me voy a enfocar, solo tenemos tiempo para uno, entonces me voy a enfocar muy en detalle en este, ¿vale? El piloto de la plaza, esto que veis aquí es la Plaza del Sol, ¿vale? La Plaza del Sol está en el barrio de Gracia. Si alguna vez habéis ido a Barcelona, seguramente terminasteis sentados ahí tomando cerveza hasta altas horas de la noche, porque eso es lo que la gente hace en la Plaza del Sol. Entonces, a la vez que esto es algo muy divertido para algunos grupos de la población, es muy problemático y poco divertido para la gente que vive aquí. Porque esta es una plaza que no tiene un plan de uso, básicamente es una plaza vacía, ¿vale? Y esto significa que el ciudadano la puede apropiar para lo que quiera, ¿no? Hay unos barecitos, hay unas terrazas, pero el resto es una gran explanada. Entonces, ¿qué pasa? Esta explanada, además, bueno, aquí hay muchos arquitectos, ¿no? Tú me has dicho que eres arquitecto, ¿no? Hay arquitectos, urbanistas. Vale, vosotros me podéis poder explicar mejor que yo, pero básicamente lo que hay que saber aquí es que no hay un plan de uso, es decir, cuando se diseñó, se dejó relativamente abierta, ¿no? A veces cuando tú diseñas una plaza, dices, bueno, aquí van a jugar los niños, entonces hay juegos de niños. Aquí va a haber árboles y tal, aquí no. Aquí es una gran explanada, que además, si ves el suelo está hecho de material, de concreto, con lo cual no se absorbe nada del ruido, ¿vale? Y además está completamente rodeada por edificios residenciales con prácticamente una nula barrera verde. Hay 3 arbolillos ahí y ya, ¿no? Entonces, cuando se juntan en esta plaza más de 700 personas a hacer botellón, así que llamamos, no sé cómo le decís aquí. ¿Cómo? Carretear. Esto de tomar sentado así es carretear. Curiosamente, en Barcelona tampoco. Pero, o sea, no se debería, pero el gobierno hace una particular vista gorda en esta área, ¿vale? O sea, hacer en Barcelona, hacer botellón es esto, ¿no? Coges unas botellas, unas latas y tal y te pones a tomar ahí. Entonces, esto es algo muy común en España. Incluso en Madrid hay botellódromos, ¿no? Zonas donde la gente va a hacer botellón y está ok. El ayuntamiento dice, bueno, ya basta con esto. Es un tema, porque hay súper buen clima y tal. Entonces, designas zonas para botellón y se autoproclaman botellódromos. Claro, aquí hay un tema, ¿no? Porque esto no es un botellódromo, aquí vive la gente. Desde hace 20 años, la problemática de la contaminación acústica en la Plaza del Sol ha ido creciendo. Y estos vecinos que viven en el entorno de la Plaza del Sol, hace 20 años que están intentando que el ayuntamiento se active en intentar resolver el problema. Hace 20 años se decidió construir un parking. Os estoy contando todas cosas que sucedieron para que vosotros empecéis a entender la complejidad del tema. ¿Qué pasó en estos últimos 20 años? Se decidió concesionar a una empresa la construcción de un parking abajo. Esto implicó que hubo que levantar el suelo. Al levantar el suelo pasan 2 cosas. Se genera una plataforma que está más cerca de las ventanas, obviamente, se levantó 1,5 metros, pero además al haber un parking abajo no puedes poner nada que necesite anclaje. Y esa es la razón por que la plaza está vacía. ¿Se entiende? No puedes poner nada que requiera tener un profundo anclaje. Obviamente esto invita al gran botellón,
porque es que es una plaza súper segura, te sientes ahí contenido, está en el centro de Gracia. Sabes que nadie te va a venir ni a robar ni a hacer nada porque Gracia es súper seguro. Entonces la gente a lo largo del tiempo ha comenzado a tenerlo como un punto de encuentro, pero es tan a saco que directamente la gente viene con su manta, almohadones, comida, bebidas y tal, y se van juntando grupos y grupos y grupos hasta que llega un punto donde ya no hay más sitio. Como comenzó a suceder esto, en torno de la plaza empezó a surgir una economía del botellón, donde obviamente solo salía a cuenta vender alcohol y vender comida rápida. Entonces los vecinos empezaron a sufrir por el ruido, pero además empezaron a sufrir porque si quieren ir a comprar un pan, por ejemplo, tienen que salir de la casa y caminar 2 calles, 3 calles, porque ya en esta zona ya no hay un incentivo para vender otra cosa que no sea alcohol. Entonces se ha generado una economía del botellón. Y además de todo esto, esto genera muchísimo residuo. Y vosotros os podéis imaginar cuando 700 personas toman 5 latas de cerveza cada uno y van poniendo las latas en la plaza, imaginaros cómo suena eso cuando lo vienen a limpiar. Entonces, esta gente estaba ya realmente muy, muy afectada por el estrés y tal, y demandándole al ayuntamiento que hiciera algo durante años, y según ellos, yo no vivo aquí, según ellos el ayuntamiento no hacía nada y esto sigue creciendo. Entonces empezamos a trabajar con un grupo de 50 ciudadanos en la Plaza del Sol, de los cuales 25 empezaron a actuar en representación de los otros, ¿vale? Ellos se articularon, lo primero que hicimos fue hacer una convocatoria, se fueron acercando, y luego, para verificar realmente que el problema era en la Plaza del Sol, hicimos una serie de ejercicios mapeando en la zona cuáles eran los hotspots, las zonas más calientes de problemática. Y por lejos la Plaza del Sol era identificada por todos los vecinos del barrio como la más problemática. Decidimos enfocarnos allí. Otra cosa que sucedió fue que nos dimos cuenta en la parte del framing, el encuadre que yo os digo, la segunda parte del framework. O sea, primera parte del framework, os acabo de explicar cómo identificamos el problema y cómo investigamos las variables que se conjugan. No es solo el ruido, es entender por qué hay ruido, cuáles son los factores materiales, sociales, económicos que generan este problema, ¿vale? Cuando vamos a la parte de framing, que es la segunda fase, es la cuestión de empezar a entender cómo podemos resolver esto, cuáles son las vías de acción más potentes y de qué manera los datos pueden resolver. Y nos damos cuenta de que estamos frente a una situación compleja porque esta gente está realmente muy enfadada y entonces no quiere participar. Lo que quiere es que vayan presos todos los que usan la plaza, y esto, cuando uno quiere hacer un proceso participativo, es muy problemático. Si bien enfocarse en una problemática social es una forma de atraer participación, a la vez la urgencia y el enfado son un muy mal combustible para un modelo contributivo basado en el pro común. Entonces hay una necesidad de revertir esa energía negativa y transformarla en una energía positiva y contributiva que haga que la gente quiera buscar una solución, ¿se entiende? Y contribuir hacia una solución. Entonces, esto era muy difícil y yo empecé a tener una gran frustración porque esta gente estaba enfadada y se enfadaban conmigo. Estoy harto, llevo sin dormir. Y yo en plan, mire señora, no es... ¿Sabes cómo estamos aquí? No, lo que hay que hacer es mandar a la policía y sacar a todos presos y tal, y no sé, o sacar a la alcaldesa. Entonces dijimos, vamos a investigar un poco más la problemática del ruido. Y hicimos un ejercicio, que es este que os quiero mostrar, que era muy simple, pero dio unos grandísimos resultados. Y son estas cosas que parecen una pequeñez, pero al final ayudan a que la gente cambie. Yo pensé, el sensor a usted siempre le va a dar un número.
Y ese número puede significar cualquier cosa. No va a resolver el problema, ¿vale? Y además, aquí hay una situación muy complicada, porque no es evidente quién es el culpable, porque en rigor, ninguno de esos chicos que están sentados haciendo botellón están generando un ruido por encima de la norma. El problema es cuando se juntan 700. ¿Se entiende? Nadie está haciendo nada mal. El problema surge como un agregado. Y hay miles de factores que inciden. Las características materiales, edilicias, la economía. Tú no puedes hacer una puerta, ponerle un picaporte y ofenderte porque la gente la abre. ¿Vale? Esto es una plaza hecha para el botellón. ¿Vale? ¿Se entiende? Ya está todo facilitado. Entonces, había una necesidad de hacer entender, de encontrar un diálogo. Entonces, lo que hicimos fue crear este ejercicio, que al final los vecinos desde al principio decían, no sé, ¿por qué estamos haciendo esto? Básicamente tenías una línea de tiempo desde las 0 horas hasta las 24. Y ellos en grupos tenían que ir y trabajar en la línea de tiempo y primero tenían que poner qué ruidos escuchaban ellos durante el día. Bueno, a la mañana esto, a las 7 de la mañana mi despertador, a la y a la noche, a medida que se acerca la tarde, vienen a hacer botellón y esto, y pero ¿cuáles son los ruidos? Bueno, gente hablando, ¿no? Teléfonos, música, tal. Y luego, en otra línea de tiempo, les dijimos, vale, ahora, a otros, contaros los ruidos que vosotros hacéis durante el día. Bueno, yo hago este ruido, y luego les dimos puntitos verdes y puntitos rojos, y dijimos, con los puntitos rojos marcar los ruidos que no os gustan, y con los verdes los ruidos que os gustan mucho. Cuando pusimos en común esta línea de tiempo, ellos se dieron cuenta de que todos los ruidos que a ellos les molestan, ellos también los hacen. Y que muchos ruidos que a uno le gustan, al otro los odia. Entonces surgían cosas como, por ejemplo, yo amo cuando llego a mi casa y mi perro me ladra. Y otro decía, odio el perro del vecino que todos los días a las 7 de la tarde ladra. Otro decía, a mí me encanta escuchar cómo la gente se está divirtiendo y cantan y tal. Y otros, odio. Entonces empezaron a dar cuenta de que, uno, que ellos son parte tanto del problema como de la solución, y que no iba a ser tan simple, no es una cuestión de que vas a medir el sensor, te va a marcar 55 decibelios cuando es tu perro ladrando o el perro del vecino, ¿sabes? Y esto es muy importante cuando trabajamos con datos. Los datos han de ser contextualizados, y el contexto implica no solo cuestiones legales, políticas y tal, pero también emocionales y personales y tal. Esto nos ayudó a nosotros a movernos hacia decidir, ok, ¿qué es lo que realmente nos molesta? ¿Nos molesta el ruido de la gente que se lo está pasando bien? Bueno, no, nos molesta, y la gente dijo, nos molesta que nosotros creemos que estos ruidos están por encima de la normativa a la noche y que el gobierno no hace nada. Esto es lo que nos molesta. No es cuestión de culpar a la gente, de que si ellos pueden hacer botellón, pero lo pueden hacer sin hacer tanto ruido, ya nos va bien. Entonces, esto sirve mucho a la hora de lo que os digo, el framing. Entonces, ¿qué necesitamos entender nosotros? Uno, ¿están estos ruidos por encima de la norma? Entonces, ¿cuál es la normativa vigente? ¿Qué dice? ¿A qué horario se permiten qué ruidos? B, y necesitamos saber cuánto ruido efectivamente hay cuando la gente está usando la plaza y si realmente está por encima de la normativa. B, ellos querían saber, ¿hay algún tipo de ventana que yo pueda poner que me aísle mejor el ruido? ¿Esto qué implicaba hacer? ¿Alguno que piense en datos? Medir el ruido adentro y afuera, y en distintas casas con distintas ventanas, ¿vale? Y luego otros dijeron, nosotros tenemos la intuición de que la arquitectura de esta plaza rebota el ruido y que da igual que vivas en un 6º piso que en un 1er piso, lo cual afecta a los precios de las casas. Entonces con esto dijimos, vale, entonces hemos de medir a distintas alturas, ¿se entiende?
A través de esto, con ellos y este ejercicio que veis aquí, ellos crearon, justamente en esto podéis ver. ¿Ves? Nivel calle, piso elevado. ¿Ves? Ellos crearon 3 estrategias de sensorización. Una, medir en los balcones en las casas durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante 6 semanas consecutivas, el ruido en la plaza, con el fin de identificar cuáles son las horas más ruidosas y si el ruido en ciertas horas está por encima de la normativa, ¿se entiende? Luego, medir adentro de las casas y afuera, codificando el tipo de ventana para identificar qué tipo de ventanas producían mejor insonorización y si el ruido en las casas era más elevado de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y por último, a distintas alturas para identificar si realmente en esta plaza el comportamiento del ruido empeora la situación. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, esto fue lo que hicimos. Ellos además, una vez que habían sido decididas las estrategias de medición, nosotros les dimos 25 sensores a la comunidad y la comunidad de gestionar estos sensores como un recurso de la comunidad. Esto sería un pro. Entonces, no son de nadie y son de todos, los gestionamos como comunidad. Esto significa que yo no digo mi sensor lo tengo en mi casa y tal, sino que mi sensor, nuestro sensor, se pone en función de lo que es mejor para esta comunidad. Y lo que es mejor para esta comunidad es identificar estas cosas. Entonces, hicimos un mapa exacto de la plaza donde se podía ver exactamente, taguear qué propietarios estaban dispuestos a apadrinar sensores que permitieran recoger los datos que necesitábamos. Y se creó una grilla de apadrinadores de sensores. En una primera instancia se seleccionaron 12 casas. Para la parte de medición de ruidos adentro y afuera, como había 24 sensores, se seleccionaron estratégicamente 12 casas que tenían un sensor en el balcón y otro adentro, ¿vale? Y que tenían distintos tipos de ventanas y estaban en unas alturas estratégicas que nos podían medir lo que estábamos buscando saber. Obviamente, para que esto fue la fase de diseño, ¿no? Y obviamente yo lo que hago aquí es invitar a muchos expertos en sensorización, en ruido, en urbanismo, que van también guiando a los vecinos, que saben mucho, son expertos en su causa, pero no necesariamente en las cuestiones técnicas del comportamiento del ruido y tal. Y aquí hubo muchísimos voluntarios que se prestaron a participar y ayudar en esto. En esta foto, luego se hizo todas las tecnologías que habíamos co-creado con los Community Champions, con los participantes del Beta Pilot, del primer Beta Pilot, se testearon con este nuevo grupo. Aquí podéis ver Ana, que es una participante del primer piloto de esta comunidad de activistas que surgieron, ayudando a Joan, que es un vecino de la Plaza del Sol, a instalar el sensor. Lo que yo siempre intento hacer es no ser yo el centro de toda la interacción, porque esto hace que yo no sea capaz entonces de crear iniciativas que son sostenibles, sino siempre. Pero esto es algo que los investigadores solemos tener un enorme ego y nos encanta que nos necesiten y nos adulen y nos amen, pero eso es muy malo. Si uno realmente quiere generar empoderamiento ciudadano, ha de ser capaz de crear ecosistemas sostenibles y que pueden vivir y crecer y ser mejores de lo que uno mismo puede generar. Entonces, esta idea de crear esta primera camada de activistas y tal, es que realmente se vayan generando nuevos núcleos y círculos de ciudadanos que se apoyan entre ellos. No es lo que normalmente haría un político, ¿no? Se instalaron los sensores y durante 6 semanas se fueron recogiendo datos. Además, otra cosa importante,
aquí podéis ver que cada ciudadano recibió el Smart Citizen Kit. Esta bolsita tiene el sensor adentro y tal. Os lo voy a mostrar mejor luego, tendría que haber traído uno. Y estos Sensing Notes es un cuadernito, esto es muy importante. Los datos de sensores tienen que siempre ser anotados. Yo, si estoy midiendo ruido afuera y ruido adentro y tipo de ventana, pues tú me tienes que decir si la ventana está abierta o cerrada, ¿no? Si no, este dato está viciado. Y cuando yo hago la minería de datos, he de borrar este dato. Entonces, se necesita la participación ciudadana no solo en la recolección de datos, sino en la anotación de datos. Si hubo un estruendo, por ejemplo, un día, bueno, fue genial lo que sucedió, porque una cosa que muy simple, pero que fue muy importante y os la recomiendo un montón, es que nosotros creamos un grupo de Facebook y los pusimos a todos los participantes y a los del proyecto y a los community champions del beta pilot, todos en Telegram, en WhatsApp y tal. Y entonces entre ellos solo se empezaron a articular, en plan, oye, he cambiado mi servicio de internet, necesito a alguien que me pueda venir a hacer la nueva instalación del sensor porque he puesto mal la contraseña y ahora no sé, y otro en plan, voy para tu casa ahora. O, ¿habéis escuchado eso? ¿Qué fue? Mi sensor está marcando 100 decibelios y no estoy en casa. ¿Alguien puede tomar una foto de mi balcón? Y otros sí, y le mandaban por WhatsApp. Entonces empezaron ellos a coordinar solos y, por ejemplo, pasaban cosas como, y lo iban apuntando en estas notas, lo cual permitía luego que cuando empezábamos a analizar los datos, entendíamos qué datos eran fiables y qué datos no. Por ejemplo, si ha habido un estruendo y todos los sensores marcan 100 decibelios, pues esto en realidad es lo que se llama en datos un outlier, o sea, es un dato que no ha de ser computado para medir una media, por ejemplo, ¿se entiende? Porque es un absoluto outlier, no sé cómo se dice, perdón. ¿Cómo? Distorsiona los datos. Exacto, es un dato fuera de lo común. Un caso aislado, ¿no? Un caso aislado, perfecto. Entonces aquí lo que pasó fue que un día uno de los tíos que estaban haciendo botellón, pues trajeron un megáfono y un djembe. Y esto petó todo. Entonces, claro, esto fue una idea de olla absoluta, pero a la vez tampoco es que todas las noches viene la peña con megáfono y djembe, ¿se entiende? Entonces, uno de los vecinos que estaba ahí cogió las fotos y tal, las mandó por el WhatsApp y todos dijeron, vale, todos ahora llamamos a la Guardia Urbana, me parecía, a la vez. Todas estas cosas que empezaron a hacer las lograron coordinar. Claro, imaginaros recibir 50 llamadas a la Guardia Urbana por Twitter, por teléfono, por SMS, a la vez. Estas cosas van creando una reacción, obviamente. Durante las 6 semanas que generamos datos, como yo os dije, normalmente no es fácil para una persona que nunca trabajó con datos interpretar los datos. Y yo soy de las que piensan que un proyecto de ciencia ciudadana que realmente empodera a la gente es un proyecto donde no son los expertos los que en el laboratorio analizan los datos y luego le dicen al ciudadano el qué, sino donde los expertos trabajan con los ciudadanos para que los ciudadanos entiendan cómo han de comprender los datos. Entonces, desarrollamos junto con Domestic Data Streamers, que son un colectivo muy chulo de visualización de datos, con otros que llaman 300 kilómetros por segundo, que son otros expertos de datos, con gente de ecología, de contaminación acústica y tal. Empezamos a diseñar métodos para que los ciudadanos pudieran comprender mejor los datos. El que mejor funcionó, dejaros de cosas interactivas y tal, el que más funcionó fue plotear en papeles larguísimos los datos, ¿vale?, por día, y luego con acetato hicimos una figura muy simple que marca el movimiento de la rotación del Sol, lo cual identifica la hora del día. Y entonces solo apoyando este acetato con la curva del Sol sobre los datos, uno puede ver dónde hay picos que no debería haber. ¿Sí? ¿No? ¿Se entendió? ¿Se entiende? No, vale.
Bien, ¿ves? Me tenéis que decir si yo digo chorradas y no me decís, yo creo que estoy diciendo cosas guays. Vale, esto es terrible para un investigador. Os voy a explicar por qué, y tenéis toda la razón de no haber entendido, porque no expliqué lo más importante. Nosotros estamos ampliando datos, todo el sensor está tomando datos cada 25 segundos. 25 segundos. Imaginaros en un día la chorrera de datos que hay, ¿vale? Y en los datos es un número, ¿vale? Entonces tú ves cada 25 segundos un número. Y tú, es difícil para ti tener una visión agregada del dato. ¿Qué pasó durante el día? ¿Qué es lo que realmente me importa? En todo este mundo de datos, ¿qué es lo que realmente me importa? Entonces, ellos lo que querían saber es, ¿realmente crece el ruido hacia la noche? ¿Realmente cuando crece el ruido a causa del botellón está por encima de la normativa? Esto implicaba correlacionar horario, ¿vale? Y ruido. ¿Y cuál es la mejor forma de qué dato usamos para el horario que no sea numérico? El movimiento del sol. Tú quieres saber si cuando se hace de noche yo puedo dormir o no, ¿vale? Entonces por eso decimos ¿qué? Una línea de tiempo. Los datos ya están en una línea de tiempo, pero esta figura de acetato marca el movimiento del sol. Es que sale el sol, ¿verdad?, hasta que empieza a bajar. Y cuando tú mapeas esto contra los datos, en una calle normal, en una plaza normal, lo que sucede es cuando el sol va bajando, la gente se va hacia la casa a dormir y el ruido va bajando. Porque el ruido en una ciudad normalmente está asociado al tránsito y a la vida diurna de la ciudad. En esta plaza, en vez de bajar el ruido cuando se baja el sol, sube, porque pues hace menos calor, está más guay para estar ahí y darle el botellón de saco. ¿Se entiende? Entonces era una forma de análisis de datos muy obvia, era tan evidente que era, ostras, aquí realmente... ¿Y qué pasa? Y ellos decían, ¿y qué pasa si comparamos con otra calle de Barcelona? Y ahí venían los participantes del primer piloto que vivían en otras zonas. Mira, así se ve un día en mi calle. Y al ponerle el acetato encima, era, ostras, claro, cuando baja el sol tú puedes dormir, el ruido baja, ya evidentemente no. Entonces hicimos toda una serie de actividades. Como veis aquí tenemos a Martí, mi participante favorito, tiene 12 años y fue él al que se le ocurrió esto de la rotación del sol y tal. Este chico hoy lleva el Twitter de la Plaza del Sol, lo vais a ver. Entonces os quiero mostrar, en la foto anterior se veía Joan tiene casi 70 años, y Martí de 12. Entonces, ¿cómo haces para generar dispositivos de compresión de datos y tal que realmente puedan exacto, hacer transversales y enganchar a estos distintos grupos etarios y tal? Además, lo que hicimos fue buscar entender qué percepción de la Plaza del Sol tenían los niños de la zona, ¿no? Porque según Martí, esta era una plaza que Martí se convirtió como un pequeño líder en el barrio de Gracia. Entonces él nos dijo que no solo a él le molestaba la Plaza del Sol, que los otros niños también pensaban que era una plaza muy guarra, que estaba muy fatal y tal. Entonces empezamos a hacer una serie de talleres participativos en escuelas para ver si esto era una problemática solamente de estos vecinos porque viven ahí o si se traslada a otras zonas de Gracia. Y lo que los niños les pedimos que hicieran es trabajamos con un periódico, como un periódico ficticio, una portada de periódico, y ellos tenían que dibujar ahí la Plaza del Sol que ellos soñaban, ¿no? Y ponerla en la portada. Y claramente lo que surgió de este taller era que la Plaza del Sol para ellos era un sitio de borrachos, de ruido, de inseguridad, y que preferían no pasar por ahí y tal. Esto es muy importante porque si tú en una intervención ciudadana no buscas aliados, ¿vale? Parece que solo fuera un problema de unos pocos, ¿se entiende? Entonces, esto iba demostrando que, ostras, y contra los niños no te lo puedes. El niño el niño no puede tener una agenda política, porque cuando uno trabaja en problemas de ciudades siempre salta, no, esto es una agenda política, estos vecinos quieren hacerle la contra, ¿no es cierto? O sea, ha pasado, ¿no? Pero entonces por eso yo siempre digo que los niños,
Os vais a reír, por favor no contéis a nadie esto. Yo digo que son como ratoncitos de Troya. No es un caballo de Troya, pero son unos ratoncitos de Troya. Un niño no puede tener una agenda política. El niño te va a decir, esta plaza es una guarrada, porque apesta, porque tal. Y este niño ni le quiere hacer la contra al alcalde de turno, ni tal. Entonces siempre involucrar a los niños para ver cuál es su percepción y tal, es una forma de dar legitimidad a ciertos reclamos. Y también como uno, como investigador o tal, mantenerse un poco neutral. Esto es una movida política y tal. Una vez que tuvimos los datos, pudimos constatar las distintas hipótesis que tenían los ciudadanos. La primera fue constatar que el ruido crecía hacia la noche y que la normativa dice que después de las 9 de la noche no debería haber más de 45 decibelios. Y aquí el promedio eran 75, llegando a 80, 90, incluso casi 100. Imaginaros que esto es una escala logarítmica, ¿vale? La comparación entre el ruido afuera y el ruido adentro era también calamitosa. Aún con doble vidrio, básicamente la reducción era en 20 decibelios, pero cuando tú afuera tienes 80 y adentro tienes 60, 85, 65, esto es demasiado. Es como si te estuvieran haciendo botellón en el living de tu casa. Está muy por encima de lo aconsejable por la Organización Mundial de la Salud. Y sobre todo, lo que logramos constatar es que esos niveles de ruido crecían desde las 7 de la tarde hasta las 3 de la mañana, ¿vale? A las 3 de la mañana, entre las 3 y las 3 y media de la mañana, desaparecían. Y luego comenzaban de nuevo a las 6 de la mañana cuando el servicio de limpieza venía a recoger las latas. Quiere decir que estamos en una situación donde a partir de los jueves y hasta los domingos estos ciudadanos no son capaces de dormir más de 4 horas por día. ¿Se entiende? Aquí estamos ya no en una cuestión medioambiental, estamos en un problema de salud pública. Y esto cambia absolutamente la ecuación. Existe una normativa, existe evidencia científica sobre el impacto del ruido en la salud, y por primera vez en 20 años estos ciudadanos tenían los datos para demostrar que el ayuntamiento no estaba haciendo cumplir la normativa vigente y que además su salud estaba potencialmente afectadísima por haber vivido con estos niveles de ruido durante 20 años. ¿Vale? Entonces ahora llegó el momento de co-crear qué queremos hacer con estos datos, cómo queremos usarlos, cuál es la gran jugada. Y ellos dijeron, vale, en realidad queremos hacer muchas cosas. Una, queremos que todo el mundo pueda ver estos datos. Nosotros no estamos mintiéndole a nadie. Por primera vez nos sentimos que estamos armados con sensores y que estos datos hablan por sí mismos. Entonces lo primero que vamos a hacer es abrir los datos, que los pueda ver todo el mundo. Vale. La segunda cosa fue decir, el problema es demasiado complejo y no es directamente obvio cómo solucionarlo, porque en rigor, como os había dicho antes, ninguno de estos sujetos que están haciendo botellón individualmente están sobrepasando el nivel de ruido, pero cuando se juntan todos, y son más de 700 en esta plaza en particular y tal, se llega a estos niveles de ruido. Y ellos dijeron, ostras, no queremos ser los malos de la película que le quitan a la gente el derecho de usar el espacio público para divertirse. Lo que hemos de ser capaces de hacer es llegar a un consenso sobre el uso. Y también ver si se pueden hacer reformas arquitectónicas, si podemos cambiar un poco la economía de la plaza para que no sea solo una economía de botellón y tal. Entonces lo que se decidió hacer fue un informe para enviar al ayuntamiento los datos, ¿vale? Y potenciales... Bueno, no, esto os voy a contar al final. Poner los datos abiertos para que cualquier persona los pueda ver.
B. Co-crear una asamblea ciudadana que permitiera a los ciudadanos reconquistar el espacio público, la plaza, que ni ellos pueden usar porque está siempre ocupada, y plantear allí un debate abierto con mesas temáticas para involucrar a los que hacen ruido en la solución y encontrar la manera más plural, más democrática y más participativa de encontrar una solución juntas, donde nosotros podemos decir, ostras, tenemos este problema, ya no hace falta que te lo cuenten, mira, aquí están los datos y esto es lo que dice la normativa, ¿cómo nos ponemos de acuerdo para que vosotros podáis usar el espacio público, pero que yo también pueda vivir? ¿Vale? Y entonces en esta mesa, en esta asamblea, se van a poner 6 mesas temáticas. Una, la mesa de arquitectura. Se pueden hacer reformas arquitectónicas en la plaza que ayuden a aliviar el problema del ruido, porque mira, hemos visto que da igual que vivas en el 6º piso o en el primero. Hemos visto que es igual que tengas, que la ventana de doble vidrio no cumple, no acaba con el problema, y además que en el verano me muero de calor si tengo que estar siempre con la ventana cerrada, ¿vale? Una mesa urbanística. La urbanización, el urbanismo tiene que ver con el uso del espacio público. Podemos priorizar otros usos, podemos hacer que los niños puedan utilizar el espacio. Podemos hacer cinema a la fresca, por ejemplo, y priorizar actividades silenciosas en la plaza. Podemos hacer clases de yoga, tai chi. ¿Qué podemos hacer en esta plaza para usarla entre todos, pero produciendo menos ruido? La tercera mesa era de salud, donde surgió una cosa muy potente, que es el proyecto en el que me estaré enfocando a partir de octubre, donde los ciudadanos dijeron, estamos dispuestos a poner a disposición de los investigadores nuestros datos de salud para corroborar, junto con los datos de sensores, para corroborar si estamos afectados en nuestra salud. Sería el primer proyecto en la historia de ciencia ciudadana donde se mezclan datos del Internet de las cosas con datos de las carpetas médicas y de dispositivos informáticos personalizados para detectar en un entorno real si hay realmente un problema de salud pública. Eso fue lo que surgió de la mesa de salud. Luego había una mesa para niños liderada por Martí, donde se utilizaron legos para fabricar la plaza que a ellos les gustaría tener, que a ellos les gustaría usar. Y luego una mesa de temática libre, donde espontáneamente la gente podía acercarse y proponer soluciones al tema. Esto fue una terrible idea, no os la recomiendo nunca. Temática libre no funcionó. Ahí vino toda la gente que estaba enfadadísima, borracha, podrida del problema, y salieron las cosas más violentas salieron allí. Es impresionante, pero esto de que realmente hay que canalizar la participación es súper importante. Cuando hay un reto en la mesa, el ánimo contributivo es como más canalizado. Cuando no, ahí venían los dueños de la verdad a poner su verdad, y fue un poco de locura. Entonces, este fue el observatorio de datos que creamos. Esto es un screenshot que hice yo el otro día. Solo os quiero mostrar lo siguiente. La intervención ya ha terminado y de momento y los vecinos, muchos de ellos están en vacaciones, esta es época de vacaciones, y aún así hay todavía 10 sensores conectados. Os la puedo mostrar en tiempo real, la había dejado abierta aquí, si no me equivoco. Aquí tengo muchas cosas que os quiero mostrar. Aquí, si vosotros vais a sol.smartcitizen.me, vais a ver en tiempo real los sensores de los vecinos, ¿vale? Y os quiero mostrar una cosa que fue una idea de lujo. Entonces, por ejemplo, este es el sensor de una de las... mira, out. Este es el de Joan. Si tú le clicas, vamos a ver en tiempo real. ¿Qué hora es en Barcelona? Súper tarde. Mirar esto. En este momento, en la casa del Joan, afuera, hay 71 decibelios con 14. Y mirar aquí el comportamiento. 2 p.m. había 69, baja a las 9 p.m. Esto fue el jueves 20. ¿Es esto hoy? ¿Es jueves? No.
La semana pasada. Y ves aquí, cómo va subiendo. Mirar aquí. A la 1 teníamos 59 decibelios. Bueno, ahora os voy a mostrar, ahora vais a entender una cosa. ¿Vale? Os voy a mostrar un día que fue, bueno, esta es la plataforma, pero no os muestro, esta es la plataforma mediante la cual los vecinos pueden monitorizar en tiempo real el ruido en la plaza. Y esto está absolutamente abierto. Si el ayuntamiento no os cree, pues lo pueden ver ellos. Mirad este día. Fue el fatídico, si no me equivoco, 13 de mayo. Es decir, del 13 de mayo. Un momento. Aquí. Mirad esto. ¿No? Un día de estruendos. Y luego picos, 80 decibelios aquí, ¿vale? Y creo que el 23, bueno, este no me acuerdo, hubo otro día también, si no me equivoco, aquí que fue este. Mirad este. 9 de la noche, 96.17 decibelios. Entonces, yo estaba mostrando, esto permitió a los ciudadanos crear un observatorio de datos donde entre ellos también se decían, ostras, John, te has quedado sin batería, porque esto les dice cuándo fue la última publicación y cuánta batería le queda. La batería está al 1%. A Vidal y a Anzana se le está por petar tiene que cargar. Entonces, muchas veces ellos, los que veis que están rojos es porque ellos han decidido desconectarlos o porque se quedan sin batería. Pero esto es muy importante. Ellos deciden cuándo quieren compartir los datos y cuándo no. Acordaros de que muchos de estos sensores están adentro de la casa y que adentro de la casa uno también hace ruidos a ciertas horas que igual no quiere que todo el mundo se entere, ¿no? Y esto es muy importante, esto que hablamos ayer de la gobernanza de los datos, de que sean ellos los que deciden. En este caso están generando datos abiertos porque creen que resolver el problema, esta es la forma de resolverlo. Entonces ellos deciden, ok, los compartimos, pero nosotros decidimos cómo, cuándo y dónde y tal. Estadísticamente, perdón, no consultar, estadísticamente la hora de contar no afecta el hecho que se desconecte como para poder tener ya un... Sí, los filtras, porque nosotros sabemos en la base de datos. Pero por eso es tan importante registrar durante 6 semanas, cada 25 segundos, durante las 24 horas, porque tienes una gran granularidad de datos que te permite obviamente poder segmentar y tener una muestra más fiable. Sí, a ver, a mí lo que pasa me llama la atención algo. A ver, el planteamiento que se hizo, y disculpa que lo pregunte, fue demasiado sencillo, es decir, a través de la línea de tiempo. Ajá, perfecto. Pero estamos hablando de una plaza finamente cerrada, y con varios niveles de ruido. Y se hace medición tanto interna de la plaza como de cada lugar. A ver, ¿qué quiero decir con eso? Cada uno nos adecuamos al ruido de nosotros. Igual que la presión. Si tenemos la presión alta durante mucho tiempo, nos adecuamos a ese tipo de presión y nos parece normal. Para nosotros, ese ruido que tenemos en la casa es normal. Pero siempre el ruido mayor solapa al ruido menor. No se me entiende. No lo incrementa, lo solapa de cierta forma. Ahora, no se hizo en ningún momento una evaluación de los datos un poco más dinámica, un poco más dimensional. Porque sí, este es el ruido que tenemos más alto la noche y todo eso. Pero ¿quién lo provoca? ¿A qué nivel se provoca? Es decir, el ruido común de la plaza, porque es el que le afecta a todo el mundo. Porque si yo quiero la ventana cerrada, el aporte de ruido va a ser un poco menor. Si tengo la ventana abierta o estoy en un nivel mucho más arriba, ese aporte influye también ante la medición de muy alta o muy baja. Entonces, la pregunta mía, ¿se hizo algún estudio
más que lineal, un Sí, estudio. absolutamente. ¿Eh? Absolutamente. Yo por eso le mostré. Mostré a todos, habéis escuchado, creo que se hizo escuchar el Señor, todos lo habéis escuchado. Yo os mostré a vosotros un solo ejercicio que fue el que más les ayudó a ellos a entender el valor de los datos, pero luego como creo que fui bastante clara en decir que durante 6 semanas colaboramos con una cantidad de expertos para que los ciudadanos fueran capaces de analizar sus propios datos. Esto generó un montón de aprendizajes para ellos, ¿vale? Lo que pasa es que yo obviamente aquí no puedo mostrar todo lo que se ha hecho, y además que ellos tienen líneas de investigación ahora con los propios investigadores también, ¿vale? Por ejemplo, una de las cosas que identificamos es que para poder medir en altura y tal se necesitan otro tipo de sensores emplazados en otro tipo de condiciones, y necesitamos una escala de tipo DBA y no DBC. Pero son demasiadas cosas demasiado técnicas que tampoco me parecía a mí aportaban, pero si a usted le parece, espero que la respuesta haya funcionado. Otra cosa que os quiero mostrar, que igual le parece a usted también relevante. Una de las cuestiones, siempre que vosotros trabajéis con datos en un contexto público, la crítica va a ser cuán fiables eran los datos. Y la segunda es, vuestros sensores no están certificados. Habéis escuchado esta, ¿no? Entonces yo siempre digo, mis sensores nunca van a estar certificados. Porque esa es la cuestión. Porque la certificación de un sensor implica que el sensor nunca va a ser después un sensor de 100 euros que puede ser de código abierto y replicado y tal. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué podemos hacer para sortear esto? Porque no puede ser que la conversación siempre se vaya a ese lado. Era lo mismo, ¿os acordáis que pasaba lo mismo con la Wikipedia? No podéis usar la Wikipedia está hecha por la gente, la Wikipedia lo vale. Mi madre era asesora cultural de Enciclopedia Británica. Decía, en esta casa no se puede usar esta basura hecha por la gente, nosotros pagamos miles a expertos. Y yo decía así, 12 expertos que se juntan en Davos a hablar de la verdad del mundo y deciden qué es verdad y qué no y tal. Hasta que obviamente creció la enciclopedia Wikipedia, y unos investigadores de Harvard demostraron que eran comparables en rigurosidad absolutamente la enciclopedia británica con Wikipedia, ¿sabíais? ¿Os acordás? ¿No? Lo mismo va a pasar con los datos de los sensores. ¿Sí? Para mí, yo lo veo todos los días, porque ahí el interés económico, porque en el fondo, al pedir certificaciones, al pedir estándares, te están pidiendo fabricantes y te están pidiendo en el fondo que compres esa tecnología para que ellos mismos lo validen. Entonces, es muy interesante lo que estás haciendo. Entonces, os voy a mostrar qué fue lo que hicimos para... A veces no lo puedes resolver el problema, lo puedes disolver. Pues descubrimos que había 2 sensores públicos calibrados y certificados en la Plaza del Sol. El problema era que el ayuntamiento nunca hacía los datos públicos, obviamente. Pero en Barcelona hay una política de datos abiertos. Entonces, cogimos en nuestro observatorio de datos, integramos no solo los datos de los ciudadanos, sino los datos Sentilo, que como yo os expliqué ayer, son la red pública de sensores del ayuntamiento. Y comparando con los datos de Sentilo, ¿cuánto sonaba el sensor ciudadano recién? 70, ¿os acordáis? Y este marca 69.4. ¿Entendéis? Cuando uno comparaba las mediciones realizadas por la red Sentilo con las mediciones que son los sensores públicos y tal, con las mediciones hechas por los ciudadanos, pues ya no hacía falta seguir discutiendo. Estábamos todos tranquilos de que si no te gustaban los datos de los ciudadanos, pues podías ver los datos de la red pública. Y esto acabó con el problema de si los sensores eran certificados o no, y fue uno de los grandes puntos donde el ayuntamiento dijo, ok, tenemos que sentarnos a hablar.
aquí están algunos de los datos, pero bueno, ya os los he contado. Básicamente el ruido se incrementa a partir de las 7 de la tarde, llega hasta las 2 de la mañana, como os he dicho. Entre el atardecer y las 23 horas es un momento, si vosotros sumáis, los momentos más ruidosos son en el atardecer y en el anochecer. Y los días, como podéis ver, desde el miércoles hasta el sábado, estamos por encima de la norma. Sí. Ahora, te quería hacer una consulta. Sabes que en esa fase, cuando estabas prototipando el análisis de datos con los mismos vecinos, yo recordé hace unas semanas atrás vino una persona de una ONG chilena, se llama Ciudadano Inteligente. Sí. Y ellos hicimos un ejercicio con ellos para ver y visualizar nuestro nivel de bienestar aquí de todas las salas. A lo que voy es lo siguiente. Cuando tú dices 69 o 75 decibeles, perfecto, es un número, se mide de manera estándar física. Pero para los vecinos sería, o podría haber sido mucho más concreto, mejor, saber qué es lo que representa ese ruido de 75 decibeles. ¿Ustedes hicieron un ejercicio parecido? Porque, por ejemplo, yo estaba revisando ahora y un ruido de 95, 100 decibeles representa una sierra eléctrica. Entonces, es lo que equivale a una... Sí. Tanto ahora vais a ver, si tengo fotos, en la asamblea, tanto durante el proceso. A ver, para ya ir más, ¿os acordáis cuando os mostré la primera intervención que se hizo en la plaza fue la Noise Box, esta caja, que cuando tú le apretabas marcaba con LEDs el ruido? Lo que existía mapeado al lado de los LEDs era qué te hacía, a qué equivalían esos ruidos, a un avión, a una... ¿Ah? Exactamente. Y del otro lado, ¿qué te hacía esto en tu salud? Cuando tú estás por encima de los 90 decibelios, empiezas ya a tener pérdida del equilibrio y esta sensación de aturdimiento y confusión, dolor de cabeza, insomnio con los 70. Entonces esto ellos lo sabían desde el principio. Y ellos también en sus libritos... gracias por hacerme estas preguntas, como usted, como él, como ella, porque si no, claro, son tantas las cosas, yo me olvido. Imaginaros la cantidad de cosas que pasan en un proceso de 4 meses, donde todo está sucediendo en tiempo real y tal, pero sí, esto fue clave, ellos tenían muy claro y podían también mapear en sus cuadernitos. Ostras, es cierto, este día que había estos niveles de ruido yo tenía dolor de cabeza, o anoche tuve insomnio, o tal. Y otra cosa que comenzamos a hacer también, que me olvidé de contaros, es que hicimos un pacto con el Colegio de Farmacéuticos, que nos están juntando los datos de los elementos que se venden en las farmacias a 2 kilómetros en la redonda de la Plaza del Sol, con lo cual vamos a poder correlacionar luego con otras zonas de Barcelona y ver si en estas zonas se están comprando más tapones para los oídos, más ansiolíticos, más tecitos de melisa, y estos son todo tipo de datos e indicadores que son muy relevantes, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Vale. ¿Qué hora es? A ver, si no me olvido de vuestro café y... ¡Ah! Perdón, ya es la hora del café, lo siento mucho. Bueno, hacemos una pausa aquí.